Estamos de vuelta. Estamos de regreso en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, aquí a través de las pantallas de SER TV. En este programa hoy dedicado al cine, ya hemos hablado con dos cineastas, uno panameño, uno cubano. Ahora hablemos de los festivales de cine, una actividad muy importante para muchos directores, para muchos productores. Los festivales se han visto afectados por las medidas de salubridad, no solo en Panamá, a nivel mundial. El Festival de Cine de Panamá, la edición 2020, tuvo que cambiar sus fechas, tuvo que cambiar su formato debido a la pandemia, a los movimientos restringidos, etcétera, etcétera. Conversé con Nayita Adames, parte del equipo organizador de este festival, que me contó un poco cómo fue esa experiencia, qué va a pasar ahora y cómo ella cree que van a ser los festivales en el futuro. Adelante. Nayita, bienvenida a Contrapunto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Nayita, el Festival de Cine del 2020, de la presencia física tuvo que pasar a la virtual. ¿Cómo fue? ¿En qué momento tuvieron que empezar a activarse y a darse cuenta de que había que correr para arreglar todo? Bueno, mira, nosotros cuando pasó la cuarentena, cuando iniciamos la cuarentena, que se comienzan a detectar los primeros casos en Panamá, nosotros estábamos a 2 semanas de iniciar nuestra versión 2020 presencial. Esto fue como la semana del 9 de marzo y nosotros ocurríamos el 26. Así es que básicamente mucho del trabajo, nosotros a preparar el festival toma entre 6 a 8 meses y veníamos trabajando básicamente desde septiembre. Así que al momento en que sucede todo esto, sí que estamos un poco como a la puerta del horno, ¿no? Ya habíamos hecho inversión, no solamente económica, sino también de investigación, de trabajo, estábamos por iniciar ventas. Así que al momento en que todo esto sucede fue un poco paralizante, no solamente desde el punto de vista como evento y de ver cómo lo hacíamos, sino también a nivel internacional, esto estaba ocurriendo al mismo tiempo. Y fue un momento de incertidumbre y sigue siendo un momento de incertidumbre, no solamente para nosotros como festival, sino también para los otros actores que participan del festival, los distribuidores, los cineastas. Y en ese momento, cuando ya vimos que esto no iba a ser a corto plazo, y lo mejor, ya muchos festivales internacionales estaban tomando la opción de irse a lo digital. Nosotros también decidimos irnos por esta vía, básicamente porque sabíamos que el camino hacia una normalidad de la que conocíamos iba a ser bastante larga, sobre todo porque nuestros principales eventos ocurren en teatros y en salas de cine, que tienen capacidad de 200, de 150, de 180, el Teatro Nacional, que tiene 800 asientos, 700, 800 asientos. Entonces, sabíamos que el momento en que eso íbamos a poderlo hacer en un teatro era muy incierto y estaba muy lejos en tiempos. Entonces, al momento en que decidimos irnos al plano digital, fue bastante retador, porque como te digo, a nivel internacional, los distribuidores con los que trabajábamos también era nuevo para ellos. El irse a lo digital tuvo el mismo impacto, y no me refiero a temas económicos, sino tuvo el mismo impacto, por ejemplo, las clases, las charlas, todas esas actividades conexas del festival. Me mencionabas a los distribuidores. ¿Hubo alguien que desconfiara? ¿Hubo alguien que dijo, ¿saben qué? Yo me bajo aquí? Sí, tuvimos, lo que pasa es que también hay que entender también un poco no es tanto como desconfianza, sino hay que entender un poco el ciclo de las películas. Normalmente cuando estrenas la película, antes el circuito, tú te ibas a festivales, luego te ibas a salas de cine, te ibas después a televisión y mucho luego después a VOD, ¿no? Pero al entrar, ya la misma industria se estaba como adaptando con toda la nueva integración de Netflix, Amazon,
Y ahora con esto fue como otra sacudida más. Y muchas de las películas que al momento que esto ocurre ya tenían compromisos a nivel de planos de plataformas digitales, porque ya cuando tú cambias de un festival presencial a digital, la ventana en la que tú exhibes esa película no es la misma, ya no es un theatrical, no es una sala de cine ni un teatro, sino es que es una plataforma digital. Entonces, muchas tenían ya compromisos, hubo muchas preguntas, los distribuidores y los cineastas con justa razón, pues ellos trabajan muchos años por eso y hay dinero invertido. Y como te digo, muchas tenían compromisos previos. Sí, llegó un momento en que la elección de la plataforma era muy importante porque teníamos que tener la seguridad de que podíamos dar la seguridad en sí de la película, pues. Y muchos ya tenían compromisos previos, otros han decidido no irse por estos caminos de festivales digitales, no solamente con el IF, sino con todos los demás festivales, y porque también fue algo incierto. Por eso fue muy retante cuando todo esto sucedió, porque sucedió a la vez para todos. O sea, en marzo prácticamente todos los países se fueron a cuarentena, la mayoría a cuarentena rígida, y muchos festivales se cancelaron, se pospusieron o se pasaron a digital. Y entonces fue como algo colectivo, fue un incierto y mucho momento de duda, de tratar de buscar respuestas. En ediciones pasadas, obviamente nosotros seguimos aprendiendo de cada edición, pero podíamos tener referencias de otros festivales. Tú podías ver lo que hacían países vecinos o ver festivales que tenían mucho más trayectoria, pero en esto sí era como algo inédito, que no era algo que podías buscar mucha más referencia, más que aventurarte, vivirlo y aprender de ello, ¿no? Fue como vivir una primera edición, básicamente. Ahora, Nayita, tú me decías, entre 6 a 8 meses. Todavía estamos a la expectativa de lo que vaya a suceder en el tema sanitario. Muchos hablan de diciembre, en otros lados se dice que quizás diciembre todavía esté la situación igual, lo que significa que esto va a entorpecer la producción de la edición 2021. ¿Cómo lo han planteado? ¿Cómo se lo están planteando entre ustedes? Sí, bueno, nosotros primeramente que la experiencia digital también tuvo muchas oportunidades, partamos de ahí. Nosotros pudimos simultáneamente transmitir para todo Centroamérica. Los talleres fueron a nivel mundial y teníamos personas que estaban en Europa, personas que estaban en Estados Unidos, en el sur de Sudamérica. Entonces, eso fue algo muy positivo de que pudimos, digamos, abarcar un poquito más, tener un poquito más de alcance. Y por esa razón creemos que una de las cosas que estamos contemplando es ver si la próxima edición la podemos hacer mixta. Obviamente va a depender mucho de cómo evolucione la situación. Sí van a entorpecer no solamente en los preparativos de la misma producción de la edición del festival, sino también económicamente. Para nuestros patrocinadores va a ser un reto, para nuestra audiencia va a ser un reto. Entonces, sí, todavía estamos buscando cuál va a ser la fórmula para esa siguiente edición, pero dependemos mucho de cómo va evolucionando el virus, pues, o va evolucionando la situación de la pandemia, porque sí puede que pase es que entremos y salgamos de cuarentena, y creo que parte de lo que nos estamos preparando es para eso, de si volvemos a caer en una cuarentena, estar listos ya con un plan B de cómo seguir con la edición. Esta idea del concepto de festival mixto me llama mucho la atención. ¿Tú crees que sea el futuro, que muchas de las cosas que se han aprendido en estas fechas se mantengan cuando la situación de salud mejore? Yo creo que va a ser, y hablando en general con todas las películas, o como con todo el circuito de lo que involucra la industria del cine, creo que sí es una sacudida como para resetear varias cosas o replantearse digamos, cómo era el camino o la vida de una película. Yo creo que varias cosas sí se van a quedar.
pero la gente se añora ir al cine, se añora estar ahí, se añora compartir colectivamente. Se ha aprendido mucho también de que hay personas que sí ya no les interesa ir al cine. Nosotros hicimos una encuesta una encuesta bastante simple, en el sentido de que fue por redes sociales, y mucha gente prefiere ver películas en su casa. Y siento que sí puede que muchas personas opten por eso. También hay temor en el futuro de sentarse en un espacio con mucha gente. No tanto eso, yo siento que también una comodidad de estar en tu casa. Hay otros que prefieren que no. Y con esto no digo de que todos los estrenos tú lo vayas a vivir en tu casa, pero puede que tu asistencia al cine disminuya. Siempre, sabes que solamente voy a ir a puntuales, a estrenos puntuales o a películas muy puntuales. Entonces, yo sí creo que estamos ante algo que va a cambiar y que se va a quedar. Antes de toda la pandemia, mientras que estábamos investigando, ya habían festivales online, solamente que muchos eran festivales de cortos. Entonces, puede que esto evolucione a que se mantengan festivales online presentes por más tiempo y en diferentes formatos, pues ya no sean cortometrajes, sino largometrajes. Entonces, sí creo que parte va a volver a la normalidad porque lo añoramos, es parte también de nosotros como humanos socializar, pero creo que también la industria del cine va a tener ese cambio en ciertos aspectos. Y va a ser algo como Netflix, pues que llegó, la gente se fue adaptando y se quedó. Y creo que esa evolución va a venir. Una última cosa, Nayita. ¿Cómo no les preocupa un poco? Este año la producción ha bajado mucho por toda esta transición. ¿No les preocupa un poco tener dificultades a la hora de hacer la curaduría, de conseguir películas, productos cinematográficos para la próxima edición? Sí, totalmente. Sí, es una preocupación, pero también sabemos de que nuestro festival el próximo año probablemente va a ser más pequeño, tal vez vamos a tener menos películas, y también puede que hayan películas, muchas están en fase de postproducción o en fase ya terminal, y esas no precisamente están como en rodaje, sino ya están trabajando desde casas postproductoras. Pero sí, sobre todo con las nacionales, es la preocupación de cómo va a evolucionar la producción a nivel nacional, y qué películas vamos a tener, porque sé que este año habían varias que habían ganado el Fondo Cine que iban a entrar en rodaje y que probablemente iban a llegar a la siguiente edición, pero en estos momentos sí es un reto, sobre todo las nacionales. Perfecto. Nayita Adame es parte del equipo del Festival de Cine de Panamá. Muchas gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Sí, gracias a ustedes por invitarnos. Esa fue la entrevista con Nayita Adames, parte del equipo organizador del Festival de Cine de Panamá, el IF Panamá, la realidad de los festivales. Muy interesante conocer esta perspectiva. Y para culminar, todavía nos queda tiempo para una entrevista más. Y conversamos con el ministro de Cultura, Carlos Aguilar. Él, además de ministro, aparte de ser funcionario, él es cineasta, o sea que tiene esa doble visión de todo este tema. Conversé con él, me dio buenas noticias, me contó cómo se van a manejar las cosas, el Fondo Cine, la posibilidad de nuevas salas, todo dentro del marco del COVID-19. Veamos la conversación para terminar esta edición de Contrapunto. Adelante. Nos encontramos con el ministro de Cultura, Carlos Aguilar Navarro. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Buenas noches. ¿Cómo estás, José María? Un placer. Muy bien, ministro. Entremos en materia. Hablemos un poquito de cine. Por dos cosas. Bueno, usted es ministro de Cultura, sí, pero también es cineasta. O sea que yo me imagino que esta situación que estamos viviendo ahora, pues lo afecta de ambas maneras, por decirlo de alguna forma. Ministro, ¿cómo usted ve la realidad del cine con todo lo que está pasando con el tema del coronavirus? Bueno, sí, José María, mira, bueno, como ministro de Cultura, la verdad nos afecta en términos generales de todas las artes y de las expresiones culturales y artísticas en general, ¿no? Porque, como bien sabes, yo siento que fue la primera en realidad
industria o sector económico que entró en el tema de la cuarentena por causa de las no aglomeraciones fue el sector cultural en general. Y por ende el cine en particular, por el tema de que una sala de cine, más que todo, que es donde la gente consume ese producto que se crea cinematográfico, pues es aglomeración, las sillas están pegadas, ¿sabes? Todo el mundo está muy cerca, además la gente come en la sala, que es el negocio principal de las salas de cine, más que la misma proyección, lo que ellos llaman el candy. Entonces, realmente pues veo que no esté muy cerca el momento en que la actividad cinematográfica en cuanto al consumo de cine en las salas de cine se vuelva a activar, porque aunque encontráramos la vacuna, aunque se diera la cura del COVID-19, creo que todavía mucha gente no confiaría tanto en estar en sitios aglomerados y a oscuras y demás. Por esa parte, aparte de la producción, bueno, efectivamente, con motivo de las restricciones de movilidad, los cineastas en el mundo se han visto limitados a poder realizar su actividad cinematográfica, aunque en varios países, y Panamá no es la excepción, algunos cineastas pues han estado grabando documentales, filmando documentales acerca de la situación, que me imagino será el tema recurrente justo cuando pues salgamos de esta situación de la pandemia mundial. Justamente eso, el trabajar en estos tiempos. Usted, ministro, como cineasta, estudió en Cuba, hace un par de años presentó este documental sobre Panamá, Al Brown. ¿Usted se hubiera imaginado en algún momento que el cine tuviera que dejar a un lado los avances tecnológicos, el tema de producción, simplificarlo, por ejemplo, a trabajar con un celular, a trabajar de plataformas como Zoom, como estamos haciendo nosotros ahora para esta entrevista? ¿Se vería usted como cineasta utilizando esos recursos? ¿Cuán cómodo es para una persona que está acostumbrada a usar grandes cámaras o grandes equipos tener que recurrir a cosas tan simples? Normalmente en las escuelas de cine, y más en la época que yo estudié, los años 80, finales de los 80, todavía había ese culto por las cámaras cinematográficas. Incluso en estas escuelas, las cámaras de video, que no eran tan pequeñas tampoco en aquella época, eran vistas como una cosa menor. Hacer televisión era una cosa menor. Los cineastas querían hacer cine con película, ¿sabes? Utilizando la luz de verdad como elemento fundamental. Entonces, y además lo otro que tengo que decirte, que a finales de los 80 ni siquiera existían las redes sociales, por ponerte un ejemplo. No existía Google, no existían un montón de temas tecnológicos, o sea que difícilmente alguien podía en ese momento soñar que podías hacer una película algún día con un celular. Así que no estaba ni siquiera en los planes de cualquier estudiante de cine a finales de los 80. Principio de los 90. Pero quiero decirte, a pesar de que hay mucha gente que aún en el sector cinematográfico que aún considera que el cine tiene que ser con la película, con el film propiamente, que para ver cine tiene que ser en la sala con la pantalla gigante y ¿saben? La oscuridad, la soledad de alguna manera de la pantalla y tú. La verdad que el cine tiene muchas aristas ahora, o sea, producir cine no necesariamente tiene que ser para una sala oscura. Hay un montón de plataformas que ahora en la actualidad transmiten y nos permiten ver grandes producciones cinematográficas, pero también grandes producciones de series, pero que cada uno de sus capítulos está filmado con las mejores técnicas de producción, y con las mejores técnicas cinematográficas que te puedes imaginar. Lógicamente ahora casi todo se ha abocado a lo digital, a las grabaciones con cámaras en formato electrónico, y asimismo pues creo que las tecnologías y lo que acabas de mencionar, por ejemplo, ¿quién imaginó, ni siquiera hace años, quién imaginó a inicios de este año que esta plataforma Zoom iba a ser la manera en que íbamos a estar haciendo las entrevistas televisivas para el país todos los días?
Es más, yo no sabía ni siquiera que existía Zoom, para que tengas una idea, y estoy seguro que la mayoría de la población tampoco. Y en estos pocos meses, todos hemos tenido que, de alguna manera, abocarnos a estas plataformas tecnológicas y entenderla y poder usarla, manejarla de manera tal que creo que la tecnología, producto de la pandemia, llegó ahora sí para quedarse y para ser parte de nuestras vidas en todos los sentidos y, por qué no, también en el sector cinematográfico y cultural en general. ¿Qué pasará con, por ejemplo, todos estos fondos que se otorgan, las becas que por las que se compiten? La movilidad está reducida, los productos pues es más difícil sacarlos. ¿Cree que ante la reorganización económica que está sufriendo el mundo, estas áreas de los aportes que se hacen para los estudios, los aportes que se hacen para fondos de proyectos, se vayan a perder? No, para nada, José María, y gracias por la pregunta para poder entonces transmitírselo también a la población que sigue tu programa. Mira, no solamente hace 2 semanas el Ministerio de Cultura hizo pagos por más de 1,5 millones de balboas de fondo de cine, de deudas que se le debían a los productores y realizadores cinematográficos del país. Deudas que se tenían desde el año 2016 en el fondo de cine, fueron canceladas hace escasamente 2 semanas. No fue que hace 2 semanas hicimos todo el pago, sino que hace 2 semanas ya llegamos a cancelar esas deudas de los años anteriores. Quedan pendientes solo 2 pagos a 2 producciones cinematográficas, que no es por razón del ministerio, sino porque los productores les faltaba alguna documentación que tienen que aportar, y una vez ellos aporten esa documentación, se le harán los pagos de los fondos que se concursaron desde el 2016 hasta el 2019. ¿Cuál era la intención de entregar ya ese dinero? El cine en Panamá, la producción cinematográfica, está incluida en el bloque 3 y, como bien sabes, estábamos en el bloque 2 y tenemos que ver esto de manera optimista, de que vamos a salir de esto. Lastimosamente, pues los números en cuanto al tema del contagio, pues no son los más alentadores, pero nosotros veíamos ya la posibilidad de que en la entrada del bloque 3, y te adelanto, en algunas provincias, como bien ha dicho el ministro de Salud, es probable que por la situación que está más controlada, a lo mejor cuando se habla de que la apertura va a ser asimétrica, lo que quiere decir es que no va a ser en todas las provincias igual. Entonces, suponte que en alguna provincia que tenga mejores números, el bloque 3 abra, la producción cinematográfica está incluida en ese bloque 3. Y la idea nuestra de ponernos al día con los pagos era casualmente que los cineastas cuenten con el recurso para que apenas abra el bloque empiecen las producciones de una vez, ya sea de los documentales o de las películas que ellos tienen en mente realizar. Y el concurso de este año del fondo también se va a realizar, ¿sí? Los fondos están ahí, estamos en un tema burocrático sobre el fideicomiso, que hay que hacerle una extensión para poder que puedan ellos trabajar, la empresa que tiene el fideicomiso pueda trabajar este año con nosotros. Y una vez podamos solventar ese paso burocrático, este año nosotros vamos a hacer el concurso del Fondo Cine, así mismo como ya lanzamos los concursos del Ricardo Miró, el Chanmarín y todos los otros concursos que se realizan desde la Dirección de las Artes. Y la finalidad es igual, que la gente tenga los recursos para que en el verano, porque los de este concurso recibirían el fondo a principios del próximo año, y que en el verano también se pueda reactivar la actividad cinematográfica. Para nosotros, somos creyentes, para empezar, de que dentro de esto que menciona el presidente Laurentino Cortizo, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, y ahí están metidos los cineastas dentro de ese grupo de emprendedores, es la manera en que vamos a lograr reactivar la economía más rápido y vamos a poder generar mayor cantidad de empleos en el menor tiempo posible. Ministro, para ir culminando, entonces el mensaje sería que por más que en este momento hay una pausa, sería que pedirle a los miembros de este movimiento, de esta industria, que no desesperen, que lo que se desea es que se continúe trabajando. Así mismo es. Incluso muchos de ellos que han recibido su fondo ya están organizándose para que una vez se abra el bloque 3 empezar a realizar sus producciones. Y como te digo, José María, yo no dudo que en el concurso de este año ya haya muchos trabajando guiones sobre el tema de la pandemia, del COVID, de la cuarentena,
porque en verdad la situación que hemos vivido durante estos 4 meses es una situación que, como tú dijiste al principio, nadie se la esperaba en ninguna parte del planeta. Y tener que estar confinados, y hay mucha gente que de verdad ha estado los 4 meses casi sin salir, sobre todo los adultos mayores. Realmente hay un montón de historias para contar desde ese punto de vista, y un montón de historias para contar también de lo duro que ha sido esta etapa de la historia de la humanidad, porque no es solamente aquí donde los números mejoran y nuevamente vamos como para atrás, es en muchas partes del mundo. Esta mañana venía leyendo que Singapur, una de las economías esas que todo el mundo pone de ejemplo, cayó la economía en 42%. Imagínate, solo en estos meses. Nosotros no hemos tenido un golpe tan duro en nuestra economía como ese, aunque sí hemos tenido también un golpe. Y países europeos que incluso ya habían hecho una apertura para que la gente pudiera movilizarse, han tenido que retroceder. Chile lo ha tenido que hacer varias veces y muchos países en Latinoamérica. Pero a pesar de eso, como bien dices, el mensaje para los cineastas es que sigan trabajando en sus proyectos, que este año va a haber concurso del Fondo de Cine, que una vez los cineastas, que los 2 producciones que faltan por entregar su documentación la entreguen, también van a recibir su fondo, y nosotros esperamos, si prontamente sale la cura, la vacuna, que en el próximo año ya podamos reactivar la industria cinematográfica en Panamá. Y si el año pasado se hicieron 13, 14 películas en el año, esperamos el próximo año hacer muchas más por las que están acumuladas que no han podido empezar. Así que puede haber hasta un repunte muy interesante de la actividad cinematográfica en Panamá. Lo que probablemente las salas va a demorar un poco más en abrir, pero ya hay varias empresas interesadas que se han acercado al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Comercio e Industria en general lo que hace años, porque también hay eso, ¿no? Llegó la tecnología del futuro, por decir de alguna manera, pero el pasado también nos alcanzó. Ahora son los autocines a lo mejor lo que nos van a resolver ese deseo de ver una pantalla gigante y estar en un sitio en la oscuridad con un sonido envolvente. Bueno, a lo mejor van a ser los autocines porque hay varias empresas ya interesadas en gestionar para poner autocines en diversas partes del país. ¿Cuán factible es y cuánto tiempo podría tomar? No sé si tiene una idea de ese punto. Mira, las empresas que se han acercado, en el caso nuestro han venido 3 ya. Incluso aparte de esa de los autocines, han venido empresas para hablar sobre espectáculos masivos, conciertos y demás también, tipo de autocine, pues desde tu carro. Yo no veo que sea muy dificultoso. El tema es más que todo hacer las instalaciones tecnológicas. Estas empresas se acercaron para saber si existía ¿cómo se llamaría? La anuencia de parte nuestra del Ministerio de Cultura y del de Comercio en darles las autorizaciones, y nosotros efectivamente le dijimos que sí. Así que muy probablemente estas empresas ya están adquiriendo los equipos, o algunas ya lo habrán adquirido, y en el momento en que se empiecen a abrir esos bloques en donde se pueda trabajar temas de construcción, por decir de alguna manera, ya ellos empiezan a instalar. Y cuando se abra el bloque de que la gente ya pueda salir nuevamente a la calle, ya deben haber varios de esos autocines y de esas empresas que estarán disponibles para hacer espectáculos que tú puedas ver desde tu auto, guardando las distancias y con todas las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud indica. El marco jurídico lo permite entonces, no habría que modificar nada. Las empresas que están en el sector audiovisual ya están registradas de esa manera. O sea, hay unas que van desde producción hasta exhibición. Entonces, si tu registro dice que tú eres un exhibidor cinematográfico, tú exhibes, ¿me explico? ¿Y dónde? ¿En una sala cerrada o en un lugar abierto como un autocine? O sea, exhibición es tu actividad económica, por tanto no hay mayores problemas. Más que todo, lo que sí tenemos que verificar, y eso hay que hacerlo en conjunto con el Ministerio de Salud, es que cuando se vaya a proceder a instalar esos equipos, de verdad se guarden las distancias y se tomen en cuenta las medidas de bioseguridad. Pero por actividad económica, exhibición de cine es exhibición de cine, no importa en qué lugar. O sea, los autocines desaparecieron no porque la gente, los empresarios lo decidieron cerrar, sino porque la gente le perdió a lo mejor el gusto. Los multicines que llegaron a los centros comerciales hicieron un gran impacto. Sabe que los centros comerciales en este país, donde los espacios públicos escasean,
son casi los parques que otras ciudades tienen. Nuestros parques por lo general son el mall, como le llama la gente. Entonces ya estando en el parque ese, teniendo unas 10 salas de cine o 5 salas de cine, la gente prefería ir al cine ahí. Pero los autocines no desaparecieron porque hay algo legal que impida que existan los autocines, por el contrario. Sino fue una situación meramente de consumo, ¿no? de demanda y oferta y de qué es lo que la gente quería. Por tanto, no hay ninguna restricción, a excepción de las medidas sanitarias para que la gente o las empresas que tengan dentro de su registro de empresa la exhibición cinematográfica puedan organizar este tipo de actividad de los autocines. Eso sería también una muy buena inyección económica. Así mismo es, y otra manera de reactivar la actividad para que el público pueda acceder a espectáculos y tener la seguridad de que no se van a contagiar si hubiera un rebrote o demás. Pero bueno, lo mejor que pudiera sucedernos, y ya hemos oído varias noticias que parecen ciertas, es que ya en algunos países como Rusia, en Estados Unidos incluso, y algunos laboratorios europeos están anunciando que están haciendo pruebas de la vacuna de cada uno por su lado y en algunas las noticias son bastante esperanzadoras. Ojalá sea pronto que podamos contar todo el planeta con esta solución, porque nadie se esperaba de verdad estar en una situación como esta. Así es. Ministro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Contrapunto, le deseo una excelente jornada y bueno, esperemos que esto pase pronto para el beneficio de todos. Muchas gracias, José María, y un placer estar con ustedes. Ese fue Carlos Aguilar, ministro de Cultura de Panamá. No nos queda tiempo para más, nos tenemos que despedir. Yo le agradezco su sintonía, yo le agradezco que nos abra las puertas de su casa todas las semanas para hablar de comunicaciones, para hablar en esta ocasión de cine, para hablar de periodismo. Aquí en Contrapunto, a través de las pantallas de SER TV. Le deseo lo mejor y será hasta la próxima semana.